Bien, vamos a hacer una introducción a este tema, que son las evidencias y estudios que tenemos en torno a cuál es el mejor ejercicio para tratar la diástasis abdominal. Realmente tenemos mucha evidencia en torno a el efecto inmediato que provocan determinados ejercicios. Estos estudios indagan a través de ecografía qué ocurre con la pared abdominal, con los rectos anteriores, cuando hacemos determinados ejercicios. ¿Sí? Sobre esto, en los últimos 6 años aproximadamente, distintos autores, distintos exponentes han indagado. Sobre todo tenemos como dos grandes escuelas de lo que es la rehabilitación. Por un lado Caribou con su equipo, por otro lado Diane Lee con su equipo. Y hay un consenso bastante claro sobre qué ocurre en nuestra pared abdominal cuando hacemos un ejercicio o cuando hacemos otro. El efecto inmediato, ¿sí? Lo que no tenemos demasiada evidencia es realmente el efecto a largo plazo. De eso faltan estudios que indaguen en cuál es el mejor programa de ejercicios para tratar la diástasis. No que ocurre in situ en el momento de ejecutarlo, sino que ocurre después de 2-3 meses de práctica, por ejemplo. Y sobre esto último falta bastante evidencia. Todo esto es tema de la clase 5 de este curso, pero me gustaría hacer como un primer acercamiento, adelantarles algo sobre este tema que vamos a ver con mayor profundidad más adelante, ¿sí? Entonces, para iniciar, el consenso que tenemos sobre estas dos escuelas, sobre estos dos exponentes de lo que es la rehabilitación abdominal, es que existen ejercicios que logran acercar los rectos anteriores del abdomen, ¿sí? ¿Cómo lo vemos esto? A través de ecografía. Y sobre este tema, control ecográfico, también tenemos una clase, que es la clase 6, en el cual les vamos a compartir, junto con la profesora Daniela Gualtieri, imágenes de ecografías para comprender todo esto que luego leemos en los estudios, ¿sí? Tenemos mucho material por delante. Hoy hago una introducción, ¿sí? Entonces, ¿el consenso cuál es? Tenemos ejercicios que aproximan los rectos. Miramos por ecografía y vemos que cuando se ejecutan los vientres musculares se acercan. Y por otro lado hay otros ejercicios que se detectan que separan los rectos, es decir, que aumenta esa separación, esa distancia entre rectos. Caribou y su equipo, su escuela, da prioridad, ella refuerza la idea de que necesitamos ejercicios que logren aproximar rectos para tratar personas con esta disfunción, con diástasis abdominal, ¿sí? Si testeamos por ecografía, ¿cuáles son esos ejercicios que logran activar y aproximar los rectos? Lo que se ve es que el ejercicio que lo logra es un curl up abdominal, ¿sí? O un crunch abdominal. Es decir, esto de levantar la cabeza y los hombros del suelo y volver a bajarlos desde una posición de cúbito supino, acostada. Levantar la cabeza o levantar la cabeza y los hombros es un curl up. Este sería el único ejercicio que logra en el momento de ejecutarse acercar los vientres musculares. Y sobre esto hay un consenso. Si bien hay distintos investigadores, distintas escuelas de rehabilitación, sobre esto hay un consenso claro. El curl up sería a priori el ejercicio que logra disminuir esa distancia en el momento de su ejecución. ¿Cuál es la hipótesis entonces de Caribou y de su equipo? Si la ejecución disminuye esta distancia, ¿sí? Entonces podemos suponer, podemos hipotetizar que la repetición de estos ejercicios va a lograr disminuir la distancia entre rectos.
no solo en el momento, sino luego y a largo plazo. Esta es la hipótesis, ¿sí? Pero más allá de su hipótesis, esos estudios, de hecho hay uno muy reciente del año pasado, del 2020, la conclusión a la que llega es que hay que validar y confirmar esta hipótesis porque realmente no lo tienen muy claro, no hay evidencia a largo plazo. Lo que concluyen es que se necesita investigar a largo plazo si realmente son efectivos para reducir permanentemente la separación entre rectos, ¿sí? Una cosa es lo que vemos in situ y con control ecográfico y otra cosa que es sobre lo que nos falta evidencia es qué ocurre y si este beneficio se puede sostener a largo plazo, ¿sí? Por otro lado, y también a modo de adelanto, porque vamos a profundizar sobre todo esto en la clase 5, ¿sí? La otra escuela, el otro grupo de investigación que está compuesto por Diane Lee, generalmente acompañada por Paul Hodges, ella va un poquito más allá de este planteo inicial de Caribou y dice, ok, ¿qué pasa con los rectos? Es importante, pero a ella le preocupa qué ocurre con la presión intraabdominal. Va un poco más allá, ¿no?, del comportamiento de la faja abdominal y de los vientres musculares de los rectos anteriores y piensa, ok, ¿qué pasa con la presión interna? ¿Qué pasa con la línea alba, con el tejido conjuntivo? ¿Qué pasa con el suelo pélvico cuando hacemos estos ejercicios? Y lo que hace es estudiar también a través de ecografía no solo el comportamiento muscular, sino el comportamiento, en este caso, del tejido conjuntivo, es decir, de la línea alba, ¿sí? Partamos de la idea de que la diástasis abdominal es un estiramiento, ¿sí?, mayor de lo normal de la línea alba. La línea alba está hiperlaxa, ¿sí?, tiene menos tono del que debería y a raíz de esto es que los vientres musculares se separan. Entonces, no es menor saber, y así lo propone Diane Lee, qué ocurre en ese tejido que al final es el que realmente está lesionado, ¿sí? Entonces, a modo de adelanto, seguimos con esto. Si bien, y así nos dice Diane Lee, si bien el ejercicio que aproxima a los rectos es el crunch, ellos llegan al mismo resultado, a la misma conclusión con sus estudios. Lo que nos dice es que analizando el comportamiento del tejido conjuntivo, que sería este que está aquí, la línea alba, ¿sí?, lo que se observa es que cuando estos vientres musculares recto y otro recto se acercan, el índice de distorsión aumenta, ¿sí? Lo que quiere decir es que la línea alba pierde su tensión. A la vista se observa que puede protuir, ¿sí?, abultarse ese tejido conjuntivo o perder su tono. Por otro lado, los ejercicios que separan los rectos, y aquí también hay consenso porque todos llevan a la misma conclusión a nivel de control ecográfico, son aquellos ejercicios de contracción de transverso del abdomen. Y lo que se observa es esto, los vientres musculares, uno aquí y otro aquí, se separan, ¿sí?, cuando hacemos activación aislada del transverso, pero la línea alba, que es esta de aquí en medio, el tejido conjuntivo, mejora, aumenta su tensión, ¿sí?, lo que a priori, y durante algunos años, debo comentar, se creyó que era no conveniente, ¿sí?, porque un poco la idea es esto que dice Caribou, si queremos juntar rectos, busquemos ejercicios que juntan rectos. Bueno, lo que a priori parecería un problema, realmente, y la última evidencia nos dice de que no es tan así, que tenemos que mirar un poco más allá de qué pasa en los rectos del abdomen y pensar en ese tejido conjuntivo que es la línea alba.
Entonces aparece un concepto bastante novedoso en este campo, que es el índice de distorsión, del cual habla Hodges y lo describe. ¿Y qué es esto mismo? Si vamos a verlo a modo de introducción, es cómo esta línea alba se distorsiona, pierde su tono, ¿sí?, cuando hacemos ejercicios que aproximan rectos, es decir, ejercicios de crunch o de curl up. Aumenta el índice de distorsión. Este material, que es muy rico y que les recomiendo mirarlo detenidamente, no son estudios que están en inglés, este específicamente se los voy a dejar, lo van a encontrar aquí en el aula virtual, lo pueden descargar y ampliar la lectura, ¿sí? Si bien vamos a volver a verlo en la clase 5, se los dejo para que puedan ir mirando el estudio. Bien, entonces el consenso también nos dice que la contracción aislada de los rectos, la contracción aislada del transverso separa los rectos. La pregunta es, y la que ahí se hace Diane Lee y su equipo, es si esto realmente es malo, ¿sí? A priori parecería que sí, pero si siguen indagando e investigando, como les contaba, esta tracción que genera, esta tracción del transverso hacia los lados cuando se activa, arrastra y separa los vientres musculares de los rectos. Por eso es que lo que se observa es que esta distancia entre rectos aumenta. Sin embargo, la tensión de la línea alba aumenta también. Y esto es muy importante y necesario para poder, primero, regenerar estos tejidos, ¿sí? Poder restablecer esta matriz de colágeno propia del tejido conjuntivo, por un lado. Y por otro lado, es fundamental que haya una buena tensión en la línea alba para transferir fuerzas a través del tejido conjuntivo. Entonces, siguiendo esta línea, siguiendo esta idea y la evidencia que nos comparte Diane Lee, sobre todo, vamos a hacer mucho foco en este curso sobre estas evidencias que van más allá de la distancia entre rectos, ¿sí? La realidad es que hay distintos estudios que nos dicen, nos refieren que la distancia entre rectos no es tan importante como creíamos, ¿sí? Y que sí lo es la capacidad de las estructuras miofaciales, en este caso de la línea alba, de transmitir fuerzas. Por lo cual, si nos vamos a quedar con alguna idea, con esta breve introducción a lo que es la evidencia, que ya la vamos a ampliar más, es justamente esta segunda premisa, ¿sí? Valorar y tratar la diástasis va más allá de los centímetros de distancia que haya entre los rectos. Lo que vamos a evaluar y lo que vamos a tratar es la función, la competencia abdominal, ¿sí? Principalmente la función del tejido muscular y facial o miofacial en este caso. Esto es fundamental y lo vamos a tener en cuenta cuando en la clase 4 veamos evaluaciones a hacer con nuestros pacientes, con nuestros alumnos. Vamos a tener en cuenta esto. No solo los centímetros que hay de distancia, sino si esa faja abdominal, si esa diástasis abdominal es funcional o no, porque tenemos de los dos casos. Igual que para el tratamiento, vamos a tratar de recuperar la función, ¿sí? La competencia abdominal, que pueda sostener correctamente, que pueda gestionar los aumentos de presión correctamente, aunque la distancia entre los rectos sea mayor. Hay muchas diástasis abdominales que se recuperan y disminuyen su distancia entre rectos y hay muchas otras
que no reducen, es decir, que sigue siendo más amplia de lo que debería la distancia, pero que sin embargo la función de esa pared abdominal es óptima, ¿sí? Por lo cual esa persona, esa mujer, no tiene síntomas relacionados con la diástasis abdominal, no sufre de dolor lumbar, ni de disfunciones uroginecológicas, etc.